Hace unos 5000 años, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia emerge en las riberas del Nilo. El antiguo Egipto. Templos monumentales, tumbas y metrópolis dan testimonio del poder de esta fascinante civilización. Sin embargo, la cultura egipcia también es considerada extraña y misteriosa incluso hoy. Investigadores internacionales explican el mundo de los faraones divinos y de las vidas cotidianas de sus súbditos. El imperio egipcio perduró por 3000 años. ¿Cuál fue el secreto del éxito de esta avanzada civilización del Nilo? Los egipcios están unidos por una creencia inquebrantable en la vida después de la muerte. Esto los lleva a construir monumentos únicos que aún nos cautivan hoy. Construyeron algo tan fantástico y monumental que perdurará por siempre. ¿Qué secretos se esconden en su arquitectura funeraria? ¿Y qué papel juegan los faraones en ella? La fascinación por el antiguo Egipto permanece intacta. Día tras día, el sol sale de nuevo, solo para ponerse otra vez por la tarde. Año tras año, el Nilo inunda sus riberas y da nueva vida a la tierra. Para los antiguos egipcios, el hombre es parte de un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Es esta creencia la que mantuvo unido al imperio egipcio durante milenios. Las pirámides de Giza representan esta creencia inquebrantable. No solo son las más antiguas, sino también las únicas sobrevivientes de las 7 maravillas del mundo antiguo. Alguna vez, la pirámide de Keops se alzó hacia el cielo con casi 147 metros de altura. Actualmente es 10 metros más pequeña. Los habitantes del Cairo la usaron como cantera durante la Edad Media, por lo que solo quedan poco menos de 138 metros hoy. Sin embargo, es la pirámide más grande del mundo. El faraón Keops, más conocido por su nombre griego, Keops, encarga la monumental estructura hace casi 5000 años. Bautiza a su pirámide Akhet Khufu, que significa el horizonte de Keops. Es el periodo del Reino Viejo, una era también llamada la Edad de las Pirámides. Pero incluso los ingeniosos egipcios comenzaron con algo pequeño. Durante los siglos anteriores a las pirámides, los reyes son enterrados en las llamadas mastabas. Probablemente se desarrollaron a partir de los túmulos funerarios que cubrían las tumbas de los primeros gobernantes de Egipto. El lugar álgido para este tipo de tumba es la necrópolis de Abidos, a unos 500 kilómetros al sur del actual Cairo. Por un periodo de unos 3000 años, los gobernantes egipcios hicieron construir aquí sus tumbas y templos funerarios. Abidos es uno de los sitios más antiguos donde encontramos un amplio cementerio, incluso con tumbas reales. Durante este periodo se desarrolla toda una serie de concepciones y rituales que, con los siglos, jugarán un papel muy importante en la civilización egipcia. Desde Abidos, los primeros faraones gobiernan la tierra, y es aquí donde se construye su necrópolis. Un imperio de los muertos construido por los vivos en la ribera oeste del Nilo donde se pone el sol. Hace más de 5000 años, los primeros reyes de Egipto son enterrados en Abidos. Como el rey Narmer, el fundador del imperio egipcio, o su sucesor, Her, cuya magnífica tumba todavía es venerada por generaciones posteriores como el lugar de descanso de Osiris, el dios de los muertos. La tumba de Her brinda una imagen de cómo los primeros egipcios imaginaban la vida después de la muerte.
Para su viaje al más allá, los gobernantes egipcios ordenan construir extensos complejos subterráneos. Un largo corredor conduce a la cámara principal, al santuario de madera donde descansa el sarcófago del rey. Vino, cerveza, grano o carne seca deben asegurar que no le falte nada en la otra vida. Los objetos funerarios muestran que incluso entonces los egipcios creían en la vida después de la muerte. Después de todo, ¿por qué desperdiciar objetos valiosos en una persona muerta si no estás convencido de que puede usarlos? Como los objetos funerarios de la tumba de Khase-Khemui, un gobernante de la segunda dinastía. Para un rey, la decoración de oro es imprescindible. O los recipientes hechos de bronce precioso. Muchas de estas cosas tienen un propósito práctico: permitir que el difunto continúe su vida en el más allá sin el menor problema. Para esto, los muertos reciben principalmente objetos cotidianos para llevar consigo. Más tarde, se escriben frases en las paredes de las pirámides para asegurar que el faraón esté bien en la otra vida. Durante el Reino Medio se ponen de moda las cuchillas mágicas, las cuales, según las inscripciones, deben proteger a las madres y a los niños en la otra vida. A partir del Reino Nuevo, el libro de los muertos se convierte en un éxito de ventas, una guía para que el difunto pueda sobrevivir al juicio de los muertos y alcanzar la inmortalidad. En el período tardío se coloca la cabeza del difunto en un llamado disco de cabeza. Se cree que el amuleto mágico lo mantendrá caliente y asustará a los saqueadores de tumbas. La arquitectura de las cámaras funerarias también se basa en consideraciones prácticas. Una escalera conduce hacia el oeste, donde, según los egipcios, se encuentra el reino de los muertos. Esta permite al rey fallecido salir de su tumba y avanzar hacia la otra vida. Finalmente, la tumba se sella con vigas de cedro y ladrillos. Sobre ella hay un simple montículo de tierra. Las tumbas reales estaban cubiertas por montículos funerarios, ya que para crear la tumba debía excavarse una fosa profunda en el suelo. La tierra de esta fosa se volvía a poner en su lugar después de que el rey era enterrado. Este fenómeno se encuentra también en otras civilizaciones, para que el lugar de entierro pueda ser visto desde lejos. El montículo funerario también recuerda el mito de la creación de los antiguos egipcios, el montículo primordial que se elevó de la inundación primordial. Al comienzo del Reino Viejo, el centro de poder se desplaza de Abidos hacia el norte. Los gobernantes de Egipto son ahora enterrados en Giza, Saqqara y Dashur, en enormes tumbas que aún dan testimonio de su importancia actualmente. En el antiguo Egipto, el faraón es la persona más importante del Estado, un gobernante absoluto en cuyas manos convergen todos los hilos. Como vínculo directo con los dioses, su tarea es velar por el bienestar de sus súbditos. Pero el faraón no solo es visto como un mediador entre su pueblo y los dioses. Él mismo es divino. Esta creencia lo hace casi intocable y es un garante de la estabilidad en el imperio. Los egipcios se refieren a su faraón como el Horus viviente, el dios del cielo. El padre de Horus es el poderoso dios Osiris. Los egipcios creen que Osiris fue asesinado por su malvado hermano Set. Sin embargo, su hermana y esposa Isis lo trajo de vuelta a la vida. Desde entonces, Osiris gobierna sobre el reino de los muertos y cada faraón es comparado con él después de su muerte. El poder divino de los faraones puede derivarse de sus títulos. El más importante, hijo de Ra, el dios Sol. Su símbolo es un ganso y el disco solar antes del nombre de cada faraón. La necrópolis de Saqqara, no lejos de El Cairo,
Aquí tiene lugar el siguiente paso en el desarrollo de la pirámide perfecta. A partir de los túmulos de las primeras tumbas, los egipcios desarrollan una nueva idea, la llamada mastaba, que significa banco en árabe. Los discretos montículos se convierten en edificios rectangulares de ladrillo. Su forma ya semeja a una pirámide truncada. La mastaba es un elemento perenne en la arquitectura de tumbas. Las personas comunes continúan utilizándola hasta el Reino Medio, e incluso los gobernantes a veces recurren a ella, como el rey Chepseskaf al final de la cuarta dinastía. Su mastaba, de casi 100 metros de largo y 18 metros de altura, es una de las más grandes de Egipto. La cámara funeraria del rey se encuentra en lo profundo de la tierra, pero él no solo termina su propia tumba durante su vida. Chepseskaf fue muy inusual porque también terminó la pirámide de su padre por él. Su padre construyó la tercera pirámide de Giza. Chepseskaf terminó todo con ladrillos de barro. Era más fácil de hacer. Fue un proyecto de enormes proporciones. Sin embargo, la mayoría de los reyes ya no se conforman con simples mastabas. Sus regímenes quebrantaron la voluntad de las naciones. Castro tiene un lado oscuro y reprime sin piedad todos los sectores de la sociedad cubana. De las sombras surgieron quienes devolvieron los sueños de libertad. Un tiro de escopeta acabó con el peor dictador de la historia de República Dominicana. Rebeldes y valientes se convirtieron en cazadores de dictadores. Por History 2, mucha más historia. Sabemos que te apasiona la historia y nosotros hemos sido testigos de ella. Desde la construcción de las pirámides, donde los faraones alcanzaban la eternidad, en la expansión romana y la alianza de Julio César con Cleopatra, con los pioneros de las grandes civilizaciones. Vamos a explorar juntos nuevas historias por History 2. Jesse era una amenaza para la ideología de Hitler. La historia es cíclica. Hay algunas personas que no confían en la ley. Ya lo he visto una y otra vez. Podemos esperar que el fin de los tiempos comience pronto. La historia nunca termina. Quiero que conozcan al verdadero John Kennedy. Empieza en History 2. Nuevo Serum Cellular Expert Lift con el innovador ingrediente antiedad Bakuchiol. Ahora con 10 veces más Bakuchiol puro. Estimula la producción de colágeno para un efecto lifting visible a partir de 2 semanas en rostro, cuello y escote. Nuevo Serum Cellular Expert Lift de Nivea. Descubre la línea completa de Nivea Cellular Expert Lift con su crema de día y de noche. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. No pueden parar y nos queremos quemar. Y yo me quiero quemar. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Polenta, deliciosa, práctica, tuneable. Pobre el que no la probó nunca. Porque hay 1000 formas de preparar una Presto Pronta. ¿Pensaste que era algo para comer cada tanto? Pobre de vos. No solo se hace en un minuto, cuando sale así de buena, se acaba en un minuto. Pobre Rami. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela, que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. ¿Por qué en Emma Colchones insistimos en darte 100 noches de prueba? Porque no importa cuánto tiempo pases en una tienda probando el colchón, nunca será igual que la experiencia de su comodidad en tu hogar. 10 años de garantía y envío gratis. Emma Sleep, aprovecha hasta 65% de descuento. emacolchon.com.mx. Estamos a un Milka de distancia. Milka, el sabor de la ternura. Ha comenzado la era de las pirámides. En Saqqara, la pirámide escalonada abre un nuevo capítulo en la arquitectura funeraria. Es la primera estructura monumental del mundo construida completamente en piedra.
Se construyó por orden del rey Djoser. Bajo su gobierno, Egipto experimenta estabilidad política y prosperidad. La ciencia y la arquitectura logran nuevos avances, como se evidencia en la pirámide escalonada. Su arquitecto es conocido por su nombre, Imhotep. Imhotep es muy talentoso. Se le considera el fundador de la medicina egipcia y, según la leyenda, inventó la escritura jeroglífica. No se conoce su tumba, pero a través de sus logros se ha vuelto inmortal. Por esto, después de su muerte, los egipcios lo adoran como un dios. Aparte de los faraones, es uno de los pocos mortales en recibir este honor. Incluso el rey Djoser rinde homenaje a su maestro constructor al hacer escribir el nombre y título de Imhotep en una de sus estatuas reales. Al diseñar la primera pirámide del mundo, Imhotep desarrolla aún más la idea del montículo primordial. Los académicos sugieren que la pirámide escalonada fue originalmente planeada como una mastaba y que su expansión solo vino después. Entonces, ¿fue la primera pirámide un producto del azar? Al observar el plano inicial de esta pirámide y la posición del foso funerario en el centro del plano final de la pirámide, es evidente que así fue ideada desde el inicio. Pero, ¿cómo logra Imhotep estabilizar esta enorme construcción? Para lograrlo, desarrolla una técnica revolucionaria. Los bloques no se apilan verticalmente, sino ligeramente inclinados hacia el núcleo de la pirámide. Lo que le da al edificio el apoyo interno necesario. A su alrededor se construye una enorme necrópolis de 15 hectáreas, equivalente a unos 20 campos de fútbol. Y debajo hay otra ciudad. A una profundidad de hasta 40 metros se extiende un laberinto de túneles, cámaras y fosos de 1 kilómetro de longitud. Los escaneos con láser permiten a los investigadores medir la ciudad subterránea con gran precisión. Un fino rayo láser penetra incluso en las grietas más pequeñas. Y así se revelan 5 pasajes previamente ocultos. El sitio es más grande de lo esperado. El sistema de túneles confirma una suposición que los investigadores han mantenido por mucho tiempo. La cámara funeraria del rey se encuentra exactamente en el centro de la ciudad subterránea. El complejo de Djoser es inusual. Hay casi 5 kilómetros de pasajes y túneles subterráneos si se suman los carriles. Debajo de la pirámide hay 3 niveles. Está la cámara del rey, donde se colocó el sarcófago de granito. Debajo de eso tenemos estas largas galerías, probablemente para las mujeres reales y otros puntos de acceso que descienden. La pirámide escalonada convierte la tumba del rey en una estructura monumental. Se convierte en el prototipo de todas las pirámides posteriores y moldea la arquitectura funeraria en el antiguo Egipto. Luego, el faraón Snefru desea establecer nuevos estándares con su llamada pirámide torcida en Dashur. La primera pirámide sin escalones pretende alcanzar los 125 metros de altura. Snefru la había planeado como un magnífico sitio de entierro para sí mismo, pero algunos errores en la construcción de la tumba interfieren. Con un ángulo de 60 grados, la inclinación es demasiado empinada y el subsuelo arenoso hace que el edificio se hunda en el medio.
Para estabilizar la pirámide se coloca alrededor de la estructura una banda de unos 16 metros de ancho con una inclinación de 54 grados. Sin embargo, el intento de rescate falla. Las piedras comienzan a deslizarse. Aparecen grietas por todas partes. En un último intento, los constructores reducen el ángulo de inclinación de la parte superior a 43 grados. El resultado, una pirámide con una curva. La pirámide acodada es una forma de transición de la pirámide escalonada a la verdadera pirámide. Esta podría ser vista como un fracaso. Pero los arquitectos egipcios aprendieron sobre la estructura, el ángulo ascendente, la posición para colocar los ladrillos y las piedras de la pirámide. De hecho, fue la que permitió la finalización de la fantástica pirámide de Keops. Ya que una tumba con defectos es impensable, Snefru opta por otro intento, la pirámide roja. A solo 2 kilómetros al norte de la pirámide torcida, esta se construye en un terreno más estable. Posee una base adicional de varias capas de piedra caliza y sus planificadores usan el ángulo reducido de 43 grados desde el principio, logrando así la estabilidad necesaria. La primera verdadera pirámide se eleva hasta una altura de 105 metros. El sitio de entierro de Snefru aún es una pregunta sin respuesta. Al igual que muchos otros, su momia probablemente fue víctima de saqueadores de tumbas. Sin embargo, eligió la pirámide roja como su tumba, mientras que la pirámide torcida sirvió como una tumba simulada o como un sitio de culto. Con la pirámide roja, el desarrollo desde el montículo funerario a la pirámide se completa. Pero el hijo de Snefru desea superar las habilidades de construcción de su padre, su nombre, Keops. Elige una nueva área para su tumba prevista, la meseta de Giza. Las condiciones aquí son perfectas. Hay suficiente espacio y material de construcción en el lugar, y el terreno rocoso ofrece un suelo ideal para su gigantesco proyecto. Pues lo que Keops tiene en mente no es nada menos que la estructura más grande del mundo. El modo en que los egipcios lograron construir este gigantesco monumento sigue siendo motivo de discusión. Incluso hoy, al menos hay indicios de quién lo construyó. Para una tarea como esta, Keops necesita a un arquitecto talentoso y probablemente lo encuentra en un hombre llamado Emiunu. Él tiene el cargo de visir, por lo que es el segundo hombre más poderoso del país. Por sus servicios, Keops le otorga más tarde el título de supervisor de todas las obras de construcción del rey. La pirámide de Emiunu se eleva 146 metros y medio hacia el cielo, eclipsando así a todas las demás estructuras, un récord que permanecerá durante más de 4.000 años. Solo las catedrales góticas de la Edad Media se acercan a esta altura récord, y finalmente superan a la pirámide de Keops como la estructura más alta del mundo. Otra característica sobresaliente es su forma perfecta. La pirámide de Keops se yergue sobre un cuadrado exacto. Su apariencia impecable se refuerza aún más con la capa de piedra caliza blanca que cubre su superficie. Ya que la piedra en la meseta de Giza no es lo bastante fina para este propósito, las losas de cobertura deben ser transportadas por el Nilo. Para entonces, su lecho fluye más cerca de las pirámides de lo que lo hace hoy. La pirámide está alineada exactamente en el eje norte-sur y probablemente está coronada por una piedra dorada. Pero,
¿Cómo pudieron construir estructuras tan precisas hace más de 4.000 años? La colaboración entre astrónomos e ingenieros es crucial. Los astrónomos determinan las direcciones cardinales observando las estrellas. Una pared circular forma un horizonte artificial sobre el cual se señala una estrella. El astrónomo observa entonces la trayectoria de la estrella y marca los puntos de su ascenso y descenso en la pared. Los dos puntos de medición se extienden hasta la base de la pared mediante una plomada y se conectan con el centro del círculo. Las dos líneas forman un ángulo cuyo centro apunta al norte verdadero. Y no solo la alineación de las 4 direcciones cardinales es perfecta. Todas las caras también están a ángulos rectos entre sí. Puede que los egipcios aún no conozcan el teorema de Pitágoras, pero tienen métodos propios. Por ejemplo, colocan 2 postes de madera en línea recta. Luego, utilizando 2 cuerdas de igual longitud, se dibujan 2 círculos. La intersección de los círculos permite determinar un ángulo recto. La aritmética y la escritura están entre las habilidades básicas de los funcionarios públicos egipcios. Ellos administran el Estado. Los impuestos y la distribución de alimentos deben organizarse, así como los enormes proyectos de construcción del rey. Para enfrentar estas tareas complejas utilizan los primeros signos numéricos, pero ¿qué hay de sus habilidades matemáticas? Existen símbolos para los números en monumentos de piedra y en templos. Sin embargo, estos revelan poco sobre las matemáticas utilizadas. Solo los papiros del Reino Medio demuestran que los egipcios conocían la multiplicación y la división. Muchos de los papiros son copias de obras más antiguas. Sin este conocimiento matemático, la construcción de pirámides no habría sido posible. Los antiguos egipcios poseían un amplio conocimiento matemático. Según los griegos, ellos fueron los inventores de la geometría. En cualquier caso, estaban muy familiarizados con las diversas formas de cálculo, aunque funcionaban de manera un poco diferente. Si observamos su arquitectura, la división del país en sus fronteras claramente dibujadas, así como las fronteras entre campos individuales, vemos que los egipcios poseían un conocimiento matemático sumamente exacto, no solo en un sentido práctico, sino también en un nivel abstracto. Se estima que se necesitaron 1.000 millones de horas hombre para la construcción de la pirámide de Keops. Aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra deben ser cortados de la roca por los trabajadores, y cada bloque pesa alrededor de 2,5 toneladas. Algunos de ellos son traídos desde muy lejos. Llegan al sitio de construcción a través del puerto, cerca de la ciudad de los muertos. Durante 4.500 años, la enigmática Esfinge ha vigilado las pirámides aquí. Un león con cabeza humana. Su solo rostro mide 4 metros de ancho. La gran Esfinge de Giza es la estatua más grande del mundo tallada a partir de una sola pieza. Pocas obras hechas por el hombre son tan enigmáticas como esta. Nadie sabe cuál era el propósito original de la Esfinge. Ni siquiera sabemos quién la erigió. ¿Keops o su hijo Kefren? ¿Y es la Esfinge macho o hembra? Al menos este misterio puede resolverse. A diferencia de sus contrapartes griegas, las esfinges egipcias en su mayoría representan hombres, como es el caso en Giza. Por lo tanto, para los egiptólogos la esfinge es varón. Pero su mayor misterio sigue siendo, ¿qué ocurrió con la nariz de la esfinge?
El que Napoleón le disparase a la nariz con un cañón pertenece al ámbito de las leyendas. El hecho es que hasta el siglo XIV, los fundamentalistas islámicos temían que los egipcios volviesen a adorar a la Esfinge como un dios. Para ellos, eso era idolatría. Así que para poner fin definitivo a esto, cortaron la nariz de la estatua. Desde entonces, la Esfinge mira hacia el sol naciente sin su nariz. Hoy, la Esfinge es tan famosa como las pirámides. Sin embargo, es solo un producto del reciclaje. Fue tallada de los restos de la cantera de piedra caliza que quedaron después de la construcción de las pirámides. La mayor parte del material de construcción para las pirámides proviene de la propia Giza. Pero, ¿de dónde proviene la piedra caliza fina para el revestimiento exterior? Los constructores se la encuentran en la cantera de Tura, a unos 20 kilómetros de Giza. Los investigadores especularon por mucho tiempo sobre cómo los egipcios transportaron los enormes bloques al sitio de construcción en Giza. Entonces, en 2013, los arqueólogos hicieron un descubrimiento: 800 fragmentos de un papiro de la época de Keops. Mediante un trabajo minucioso, los fragmentos fueron ensamblados. El resultado supera todas las expectativas. Es información de primera mano sobre la construcción de las pirámides. La construcción de las pirámides involucró a todo el país y personas de ambas tierras, del Alto y Bajo Egipto. Se ejemplifica con uno de los descubrimientos más importantes en la historia de mi carrera. Son los papiros de Wadi al-Harf, papiros que parecen hojas de Excel, literalmente, con filas y columnas. Todo esto ayudó a construir a Egipto. Los fragmentos de papiro son notas de un supervisor llamado Merer. Documenta cada paso de sus trabajadores y todo lo que traen de Tura a Giza. Pero, ¿qué pueden decirnos los números? Básicamente, toda la infraestructura para construir estas pirámides es como un sistema de autopistas o el programa espacial. Toda esta infraestructura se está utilizando para todo el país. La contabilidad, la coordinación de las diferentes gobernaciones, la infraestructura es muy importante para mantener a Egipto como una civilización sofisticada. La construcción de pirámides también impulsa el desarrollo técnico. Se necesitan nuevos tipos de barcos para transportar materiales. Transportan su carga a través del Nilo desde Tura hasta Giza cada 4 o 5 días. También pueden navegar por los canales poco profundos que solo contienen agua durante la inundación del Nilo. Esto permite que bloques de piedra que pesan toneladas sean llevados cerca de la pirámide. Pero ¿cómo pudieron los egipcios manejar los enormes bloques? La mayoría de los académicos asumen que se usaron rampas. Sin embargo, incluso con una pendiente del 10%, una rampa hasta la cima de la pirámide de Keops tendría que extenderse por más de 1 kilómetro. La construcción de una rampa así requeriría más material que construir la propia pirámide. Una rampa en espiral requeriría menos material de construcción, pero habría sido difícil maniobrar los bloques alrededor de las muchas esquinas. Y esto habría eliminado la posibilidad de medir con precisión la pirámide. Hasta hoy, los expertos tienen opiniones enfrentadas sobre la forma y función de las rampas. El misterio de quiénes construyeron realmente las pirámides perduró por mucho tiempo. ¿Fue el trabajo realizado por esclavos, como lo indica el historiador griego Heródoto? Los hallazgos arqueológicos también arrojan luz sobre esta incertidumbre. Cerca de las pirámides, los arqueólogos descubrieron un asentamiento residencial de artesanos.
y su cementerio cercano demuestra que no eran esclavos, ya que los esclavos no tenían vida después de la muerte. Debieron haber sido trabajadores al servicio del rey. Las pirámides de Giza fueron construidas como tumbas para los reyes, y ellos fueron muy listos en esto, pues una de las cosas que hacían era obtener, en lugar de impuestos, manos de obra. Y hacían esto en una época en donde había una inundación. Y durante ese periodo, todos aquellos que eran agricultores no estarían trabajando. Así que esta era una forma de unirlos y mantenerlos alejados de las posadas y los cafés o cualquier otra distracción, para que no estuvieran sentados allí bebiendo y diciendo el gobierno es malo. En cambio, estaban trabajando como grupo. Era un esfuerzo de construcción de equipo. La construcción de una nación, quizás el primer esfuerzo de construcción jamás realizado. Para los faraones, las pirámides no solo aseguran su supervivencia en el más allá, como proyecto nacional, también evitan las revueltas. Pues además de lugares de entierro cerca del faraón, los trabajadores reciben un buen salario. Ya que el grano es la moneda de esa época, lo reciben en forma de pan o cerveza, que son parte de la dieta básica de los antiguos egipcios. Y para asegurar su capacidad para trabajar, hay atención médica de primera clase. Sabemos que algunos de ellos sufrían accidentes porque tenían huesos rotos que fueron tratados por médicos, y también otros problemas, pues podía verse que tenían problemas en la espalda debido al transporte de cargas. Los egipcios ya conocían el poder curativo de muchas plantas, como el incienso para el dolor, la sábila para las enfermedades de la piel o la granada contra la tenia. Incluso conocían el efecto antibiótico de la miel. La medicina en el antiguo Egipto es sorprendentemente avanzada. Incluso hace más de 4000 años se practicaba la reflexología en los pies. El llamado libro de las heridas describe sistemáticamente el tratamiento de heridas abiertas, huesos rotos y esguinces. Los miembros amputados se reemplazan con prótesis elaboradas, como este dedo artificial hecho de madera. Forceps, tijeras y taladros. Un relieve del templo muestra lo que bien podrían ser los primeros instrumentos médicos de la humanidad. Con ellos son posibles las amputaciones, el tratamiento de fracturas de huesos e incluso las operaciones del cráneo. El proyecto de la pirámide a gran escala une a todo el país. Ya sean gobernantes o trabajadores, todos forman parte de una jerarquía sagrada que mantiene unido el imperio de los faraones. En la cima está el faraón. Debajo de él, sacerdotes, ministros y generales. Luego están los escribas y funcionarios. En el nivel más bajo, trabajadores y campesinos. Cada uno tiene su lugar fijo en un orden fijo, como las piedras de una pirámide. La tarea de cualquier faraón es mantener este orden, tanto en este mundo como en el más allá. Por lo tanto, la pirámide es más que solo su tumba, también es el lugar de su resurrección. Por esto, el faraón no puede permitir retrasos en su construcción. Una vez que el rey ascendía al trono, se comenzaba la construcción de la tumba de inmediato. Y es interesante porque, por supuesto, algunos reyes reinaban durante mucho tiempo y otros por un tiempo bastante corto. Así que nunca sabías cuánto tiempo vivirías. Probablemente empezarías a construir lo antes posible y esperarías que se terminase o la mayor parte se completase antes de tu muerte. Después de un largo reinado de al menos 23 años, el rey Keops muere. En una solemne procesión, los sacerdotes lo llevan a la pirámide. En el interior, todo está cuidadosamente preparado.
El camino conduce a través de la gran galería hecha de piedra caliza. Al final del pasaje, que mide casi 47 metros de largo y unos 9 metros de altura, la procesión llega a la cámara funeraria. Allí, el sarcófago de granito del rey ya está a la espera. Para mantener alejados a los ladrones de tumbas, la entrada se cierra con 3 bloques de granito que pesan 2,5 toneladas cada uno. Aún pueden hallarse rastros de las poleas y cuerdas guía para los bloques en la cámara entrampada de 4 metros de altura. Pero, ¿cómo pudieron los trabajadores mover los pesados bloques con herramientas tan simples? Con una réplica a escala real de la cámara, investigadores de la Universidad de Kassel, en Alemania, pusieron a prueba el aparato. El secreto son las cuerdas de cáñamo. Son entrelazadas ingeniosamente alrededor de las piedras de caída y los troncos redondos. Luego, se crea suficiente fricción entre ellos. Esta debe ralentizar los bloques a medida que se bajan, y de hecho solo 2 personas pueden moverlos con sorprendente facilidad. Sin embargo, este sistema de seguridad no ayuda. Con martillos, cinceles y mucha paciencia, los ladrones de tumbas logran penetrar en la cámara del rey. Una vez que el rey es enterrado, puede comenzar su viaje hacia la otra vida. La pirámide sirve como una especie de escalera al cielo, como está escrito en las paredes de las cámaras funerarias. Una escalera al cielo se erige para ti. Que los cielos hagan fuertes los rayos del sol para que puedas ascender como el ojo de Ra, el dios sol. Mientras el gobernante divino habite en el cielo, habrá vida en la tierra. Tal era la firme creencia de los antiguos egipcios. La construcción de las pirámides no es simplemente un gran momento en la historia de la humanidad. En el pueblo egipcio despertó un sentido de comunidad que duró milenios. Construyeron algo tan fantástico y monumental que vivirá para siempre. Esto también fue un gran acierto y una forma de hacer que la gente estuviese unida y con un propósito. Durante más de 500 años, los constructores de pirámides del Reino Viejo gobiernan con éxito hasta que su poder disminuye lentamente. Surge el caos, la hambruna y la guerra civil. Incluso las pirámides de Giza son saqueadas. Los gobernantes del Reino Medio logran detener el declive y construir nuevas pirámides, aunque no tan magníficas. Sin embargo, el gobierno central colapsa de nuevo. Egipto se divide en 2 y es dominado en el norte por los hostiles Hicsos. Hasta que Ahmose I unifica el país de nuevo. Él es el último rey en erigir una pirámide. Entonces, una dinastía que se originó en la magnífica Tebas llega al poder. Es el comienzo del reino nuevo y una nueva era de arquitectura funeraria. Para protegerlos mejor contra los saqueadores de tumbas, los faraones ya no son enterrados en pirámides, sino en magníficas tumbas subterráneas de roca. Para su necrópolis en real, eligen un valle cerca de Tebas. Su característica especial es una montaña en forma de pirámide que se eleva sobre él. El legendario Valle de los Reyes. Los faraones del Reino Nuevo provenían de una familia que desde hacía mucho tiempo se habían establecido en Tebas. Allí es donde fueron enterrados sus ancestros y donde ellos mismos querían ser enterrados. Más de 60 tumbas y fosos han sido descubiertos hasta ahora. Los nombres de los fallecidos son un ¿quién es quién? De la historia egipcia. Entre ellos faraones como Seti I, Ramsés II, Ramsés IV y Tutankamón. Las tumbas se cavan hasta 140 metros de profundidad en las montañas. Y hay palacios enteros. Un
Un laberinto interminable de trampas, puertas falsas y pasajes falsos pretende frustrar a los saqueadores de tumbas. Ningún gasto parece ser demasiado alto para proteger al faraón muerto y sus tesoros. Pero, ¿acaso las familias reales tienen el valle solo para ellas? Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Basilea, Suiza, hace un descubrimiento revelador en las tumbas KV64 y KV40. Incluso la ubicación supuestamente protegida en el valle no evitó los saqueos. KV40 fue intensamente saqueada tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos, y en ambas ocasiones también fue incendiada. Y al estudiar detenidamente los numerosos fragmentos de vasijas de arcilla, encontramos inscripciones y pudimos identificar 32 nombres, 26 de los cuales eran mujeres, el resto eran de hombres. Todas estas personas eran del entorno más cercano de un faraón, Amenhotep III. En 2012, el equipo de Susan Bickel hace otro descubrimiento sensacional. KV64 es la primera tumba desde la de Tutankamón que aún está sellada. En su interior hay un sarcófago intacto. Bajo los escombros, los investigadores descubren otra momia. Pertenece a una princesa desconocida del Reino Nuevo. Los ladrones de tumbas saquearon la cámara después de su primer uso y no se preocuparon por su momia. El saqueo de tumbas no es algo inusual en el antiguo Egipto, pero en los periodos intermedios hay una incidencia particularmente alta de saqueos. Alrededor del año 1000 a.C., probablemente sean los sacerdotes, alguna vez ricos, quienes se aprovechan de las tumbas del Valle de los Reyes, robando a quienes debían proteger. Solo quedan algunos restos de los magníficos objetos funerarios que alguna vez existieron. Hasta ahora, no hay pistas sobre la identidad de la princesa desconocida. ¿Pero a quién pertenece el sarcófago? Data del tercer periodo intermedio, por lo que es más joven que la princesa. Junto al ataúd se encuentra una estela. Está excepcionalmente bien preservada y probablemente muestre a la joven mujer que fue enterrada aquí. Su nombre es Mehemesbastet. Sin embargo, ella no es hija de un rey. Durante el tercer periodo intermedio, Egipto se divide en dos reinos. El faraón gobierna el norte desde Tanis. Los poderosos sacerdotes de Amón en Tebas gobiernan el sur de la tierra. Mehemesbastet es hija de un alto sacerdote de Amón. Ella lleva el título Cantante de Amón y por lo tanto forma parte de la nueva élite. Su familia la entierra en la tumba de una princesa y esto la hace inmortal. Porque su sarcófago preserva su nombre y título para la posteridad. Mehemesbastet, cantante de Amón. Es una sorpresa también para los arqueólogos. El hallazgo demuestra que el Valle de los Reyes dista de haber revelado todos sus secretos. La construcción de sus tumbas sigue siendo una prioridad máxima para cada faraón del Reino Nuevo. La mano de obra empleada parece ilimitada. Los trabajadores no calificados tallan pasajes y cámaras en la roca. Para el trabajo en el interior hay artesanos altamente especializados, albañiles, carpinteros, pintores. Todo está planeado hasta el menor detalle.
Se desarrolla toda una industria en torno al abastecimiento para la otra vida. Se necesitan panaderos, lavanderas y numerosos otros oficios. Forman una parte importante de la economía del país. Para los trabajadores, los faraones han construido un asentamiento diseñado especialmente en el Valle de los Reyes, Set Mat. La preparación para la muerte desempeñó un papel tremendo en el antiguo Egipto. También fue un factor económico importante. Solo pregúntense cuán rica debe ser una nación y cuán prósperos sus habitantes para que un culto a la muerte de ese tipo fuese posible. Me resulta sorprendente que Egipto pudiese permitirse un culto a la muerte y un culto a sus dioses que debió haber consumido la mitad de la riqueza económica de ese país poderoso. Sobre el asentamiento emerge el cementerio de los habitantes de Set Mat. Superestructuras en forma de pirámides se elevan sobre las tumbas. Son capillas, lugares privados de adoración para el culto al sol. Hasta ahora, la pirámide estaba reservada para el faraón. No todos podían tener una tumba exquisitamente pintada, pero incluso los entierros de las personas comunes ahora eran un poco más elaborados, demostrando una vez más que los egipcios creían que de esta manera podían asegurar su prosperidad, tanto en la vida como en el más allá. Son los precursores de una nueva arquitectura funeraria y signos de una nueva era. El rey Akenatón intentó reemplazar la multitud de dioses egipcios con el culto a Atón, sacudiendo así las creencias de los egipcios. En consecuencia, los egipcios desarrollaron una forma de culto más personal. La gente comenzó a dirigirse directamente a los dioses en lugar de hacerlo a través de su gobernante. La agitación también es evidente dentro de las tumbas. En lugar de escenas cotidianas, ahora los motivos e inscripciones del libro de los muertos decoran las paredes. Incluso hay escenas completas del libro del inframundo. Previamente, esto había sido un privilegio del faraón. El libro de los muertos guía al difunto a través del inframundo, donde le esperan pruebas y el juicio de Osiris. Si los supera, llegará al Sekhet Iaru, el paraíso de los antiguos egipcios. Incluso para un faraón no hay modo fácil de superar a Osiris. Él también debe pasar las pruebas primero si quiere ocupar su lugar entre los dioses después de la muerte. Para esto, debe viajar por el reino de Osiris. Las imágenes en las paredes de su tumba deben ayudarlo en este viaje. Cada noche el faraón pasa por el mismo ritual. Cuando el sol se pone, el dios Sol Ra se embarca en un viaje a través del inframundo. Allí lucha contra demonios y la serpentina diosa Apophis para reaparecer renacido en la tierra a la mañana siguiente. El faraón lucha junto a Ra en este viaje. El ciclo eterno de muerte y renacimiento busca preservar el orden del mundo. Los egipcios creían que la vida después de la muerte era una continuación, por lo que invertían mucho esfuerzo durante su vida en construir tumbas como lugares de descanso eterno. Y aún en tiempos modernos, esto puede notarse en las tradiciones de los egipcios, ya sean coptos o musulmanes. La creencia inquebrantable de los egipcios en el más allá y en la continuación de la vida después de la muerte se refleja en muchas religiones hasta el día de hoy. Es esta creencia la que mantuvo unido al imperio durante más de 3000 años. Con sus pirámides y tumbas reales, crearon monumentos para la eternidad. Y al final, de hecho, se hicieron inmortales.